noches, es un gozo estar con ustedes esta noche. Shalom, mi hermano Roe, Sergio, Ravi, Sedet, a todos los que están entrando, es un saludito para todos, para todos. Qué bueno que estemos aquí, qué alegría. Y bueno, Natanael, bueno, todos los que están entrando. Entonces, tenemos algo que es evidencia. ¿Qué dijimos que es una evidencia? Que era lo que estamos viendo. Entonces, evidencia la certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. Hay evidencias que nosotros tenemos y estábamos diciendo que hay evidencias sobre la escritura. Los científicos afirman que la escritura es real. Sobre el tiempo, los científicos han dicho que los años no son exactos porque Josué, Yahushua en hebreo, oró y se detuvo el sol. ¿No? ¿Se acuerdan, hermanos? Y que después el rey Ezequías oró y se devolvieron 10 grados. Hicieron el cómputo de eso y dio exactamente que eso es lo que le faltaba, me parece tremendo, para que los años fueran exactos. Bueno, bendito el nombre del Padre, porque me parece que eso es algo tremendamente demostrable. Está demostrado por la NASA, está en National Geographic, y bueno, vi este programa y me impactó por todo lo que está aquí. Bueno, Milcar dice que una pregunta. Vi un video que el Mesías y Juan el Bautista eran efesios, pero unos escritos que encontraron en una cueva del Mar Muerto. Eran efesios, no sé. No, eran efesios. No. O eran fariseos lo que quiso escribir, porque no creo que eran efesios. No sé, Milcar, ahí me rectifica la pregunta. Bueno, entonces estamos hablando de evidencias. Entonces hay evidencias, muchas evidencias en Israel. Los que viajan ahora en Israel y creen en Yeshua, ahora están haciendo un recorrido por Israel donde encuentran evidencias de Yeshua en la tierra de Israel, en Eretz Israel. Y eso es impresionante, ¿no? Porque antes no había nada de eso. Entonces hay muchas evidencias sobre todos los tiempos de el pueblo de Israel, el pueblo judío en la tierra de Canaán. ¿Correcto? Entonces, como todo esto es hallazgos arqueológicos encontrados, muchísimos hallazgos arqueológicos, entonces sustentan hasta monedas, inscripciones de los tiempos del rey David, etcétera, etcétera. Entonces, las evidencias externas, podría yo decirles que son muchísimas. Nos podríamos quedar varias clases hablando sobre lo que los científicos han corroborado de las escrituras. También quería decirles que muchos son los opositores de las escrituras y muchos son los que también contradicen la misma escritura. Pero la evidencia es tan fuerte que no hay modo de refutarla. Cuando la verdad empezó a brotar de la tierra, como dicen las escrituras, los que se oponían se quedaron callados. Entonces, tenemos muchas evidencias del texto hebreo, de los manuscritos que se han ido encontrando más antiguos y evidentemente del tiempo de Yeshua, por los escritores del tiempo, por los historiadores que se han dado cuenta que se desvirtuaron muchas cosas sobre la escritura. No fue arameo, Yeshua no habló arameo, pero sí habló en hebreo. Y el mismo texto de la Brit HaKadashah, el Nuevo Testamento, nos lo confirma, porque nosotros podemos encontrar dentro del texto muchas palabras, y ustedes me pueden ir a ayudar con muchas. Yo tengo una lista, pero ustedes me pueden ayudar con esto. Es, por ejemplo,
Yeshua dijo a la niña, Talita Kumi, dice que a Yeshua lo colgaron en el monte del Gólgota. No es el monte, es Gálgata, es calavera. Es un lugar que hasta hoy está, y está como un lugar para ir a conocer en la entrada, una de las entradas de Jerusalén. Usted entra y está el Gálgata, y era en un camino antiguo a la entrada de Jerusalén, pero es el Gálgata, que es calavera. Y usted sigue mirando por todas las escrituras y usted va a encontrar evidencias en las escrituras. Por ejemplo, se dice Belén, pero realmente se llama Beit-Lahem, casa de la hogaza o casa de alimento. No se dice Belén. Cuando usted llega a Israel y tiene el conocimiento del hebreo, entonces va a encontrar exactamente eso. Mira, aquí me están dando evidencias. Muy bien. Por ejemplo, en Hechos 26:14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. Esto lo está diciendo Pablo, el que ustedes conocían como Pablo, que es el Elías Shaul, y decía en lengua hebrea, Shaul, Saúl, no, se dice Shaul, Shaul, ¿por qué me persigue? Dura cosas te es dar cosas contra un aguijón. Estaba hablando en qué? En lengua hebrea. ¿Y quién estaba hablando allí? Yeshua. Así que si nosotros seguimos acumulando la cantidad de evidencia que hay, toda la evidencia que tenemos externa, podríamos quedarnos varias clases y se podría seguir trabajando sobre estas evidencias. Es muchísimas evidencias sobre las escrituras, muchas evidencias. Por ejemplo, las evidencias que hay sobre el Mabul. ¿Alguien sabe qué es el Mabul? Mabul. ¿Diluvio? El Mabul es lo que ustedes conocen como el diluvio, pero Mabul nunca fue diluvio, fue un cataclisma. Dice que se reventaron las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, o sea, que cuando salieron las fuentes hubo explosiones. O sea, que no solamente que llovió hacia abajo, aunque les parece, pero ahí sí a la escritura, sino que dice que las fuentes de abajo se explotaron, como un volcán. Entonces, fue impresionante lo que sucedió. Pero, ¿qué dicen los arqueólogos? Evidentemente hubo un Mabul, un diluvio. Y es impresionante saber que las evidencias y lo que se ha encontrado sobre esto es verdad. Por ejemplo, que Noé estuvo en un arca de 333 metros aproximadamente. Exactamente, están los montes del Arará en Turquía y mide 333 metros, que son 3 pisos. Toda la evidencia de eso. Por eso le digo que hablar de evidencias de las escrituras son muchísimas, muchísimas. Esas son evidencias externas, estamos hablando de externas, como complementando un poquito, ¿no? La clase pasada. Porque a veces nos quedamos, bueno, eso fue lo que dijeron ellos. Estábamos hablando de ciertos escritores que en el tiempo de Yeshua estuvieron y hablaron acerca de esto, y también de historiadores modernos que cuando ellos empiezan a estudiar los textos, empiezan a darse en cuenta que los textos realmente fueron hebreos, y que hoy, como dice la escritura, la verdad brotará de la tierra. Los arqueólogos han encontrado cantidad de cosas. En estos últimos tiempos, estoy hablando en este último año, si usted escribiera en Google, ¿cómo se llama? Descubrimientos arqueológicos en la tierra de Israel, ustedes se asombrarían de todo lo que se ha encontrado bajo los escombros. Evidencias de generaciones anteriores. Se han encontrado monedas en el tiempo del rey Ezequías. Bueno, evidencias impresionantes. Y lo más tremendo es que allí está
hablando de todo lo que hay. Por ejemplo, una evidencia externa, voy a mostrarles a ustedes una evidencia externa que podría ser muy fuerte. Es los hallazgos, o bueno, vamos a decir, no son los hallazgos, ¿cómo se llamaría esto? ¿Descubrimientos? No, eso es un voz populi. Es que siempre se dijo que el monte Sinaí estaba en la península de Sinaí en Egipto. Y realmente ese monte está ahí, es un monte pequeñito, pero la historia cuenta que fue la esposa de un emperador romano. Ay, se me olvidó el nombre. Cleopatra, no, Cleopatra es egipcia. Bueno, uno de los nombres de las esposas de los emperadores romanos. Y ella llegó y dijo, este es el monte Sinaí, y desde esa época, escúcheme, empezaron ¿a qué? Empezaron a ir a ese monte en la península del Sinaí. Y millones de personas han ido. Resulta, mis amados, que en ese monte no hay ninguna evidencia. No hay ninguna evidencia. ¿Dónde encontramos eso? Se lo voy a dar con una evidencia. Donde está el monte Sinaí, y la ubicación del monte Sinaí está en el libro de Gálatas. ¿Sabían ustedes eso? Vamos a mirarlo, vamos a mirarlo. Vamos a mirar la evidencia. Ustedes me van a colaborar. Eso está en Gálatas 4:25. Gálatas 4:25. Ya se lo voy a mostrar. 4:25. Aquí está, ya se lo comparto a ustedes para que vean que la evidencia es muy fuerte. Ya va, ya está la presentación. Ahí está. Aquí estoy en el 4:25, porque Agar es el monte Sinaí. ¿En dónde está el monte Sinaí? Arabia. Mire, en Arabia Saudita. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Pero aquí es Shaul, que había ido a 14 años a Damasec, ¿no? Estuvo lejos y estuvo allá en el monte. Allá en ese monte estuvo hablando con el Padre, dice, porque Agar es el monte Sinaí. Entonces tenemos esta evidencia muy fuerte. Amén. Entonces ustedes dirían, pero entonces demuéstrenos la evidencia real de que el monte Sinaí realmente son donde. Necesito este grande. Ay, no. Que esté en el monte. ¿Cómo? Sí, necesito más grande como. Ya voy a presentárselo. Aquí está. Ya va la presentación, aquí va. Y se lo voy a mostrar. Usted lo puede ver en su computador. ¿Están listos? Mírenlo. El monte Sinaí está aquí. Se llama el Jebel Latz. Se llama Jebel Latz. En este lado está el monte Sinaí en Arabia. Mírenlo dónde está. El pueblo de Israel cruza por Pi Hahiron aquí, que hay como una especie de plataforma subterránea. No se llama plataforma subterránea, sino plataforma marina
en el lecho del mar de Acaba, el Mar Rojo, y pasan a Baal Zephón. Ahí está Elín y hasta hoy está toda la evidencia para ustedes, pero aquí yo lo estoy mostrando en esto. Permítame un segundo, les sigo mostrando más evidencia. Aquí. En ese lugar, por ejemplo, está, a ver si me da, la Peña de Ored, mírenlo. ¿En dónde está? Mire, aquí dice, antiguos lugares bíblicos se abren al turismo en Arabia Saudita. ¿Qué tal, hermanos? Ahí está la Peña de Ored. La Peña de Ored es muy grande, mis hermanos. Es muy grande, no es una peña pequeñita. Vamos a ver si hay una fotografía de alguien que esté por ahí. Permítame a ver si hay alguien. Escribo aquí. Alguien aquí, por ejemplo. A ver si tengo una fotografía de alguien que esté ahí. Aquí hay una fotografía de alguien que está ahí abajo y mire cómo es de grande. Y está el lecho marino. ¿Y dónde está? La evidencia entonces es verdadera, que el pueblo de Israel, ¿dónde estuvo? ¿Dónde estuvo, hermanos? En Arabia, la península de Arabia. En Arabia. En Arabia. Entonces, mis amados, es verdad. Mire, aquí está la Peña de Ored, pero yo le podía mostrar más evidencias del monte Sinaí en Arabia. Venga a ver, yo lo escribo aquí, el Jebel Lats. Jebel Lats. Como pueden ustedes notar, por ejemplo, les voy a mostrar uno. Está quemado en la parte superior. Ese es el monte Sinaí. Al lado del monte Sinaí está el monte Horeb. Entonces, ¿qué estoy mostrándoles a ustedes? Aquí están evidencias, pero vamos a mirar más fotografías de esto. Le voy a mostrar algo aquí. Por ejemplo, y le quiero mostrar esto. Mire lo que hay aquí. Vamos a mirar. Aquí está el altar del becerro en Arabia. Yo lo estoy haciendo porque ustedes lo pueden buscar. Mírenlo, por favor. Ahí está, mire, llegando, empiezan a ver al fondo. No es un monte pequeño, es un monte grande, alto. Como pueden ver, ahí está la evidencia. Entonces, hay evidencias de que él estuvo ahí y que subió. Mire, aquí, por ejemplo, el altar de Moshe, mírenlo. Todavía está. Cientos de años todavía está. Aquí está, todo esto está cercado por orden del rey de Arabia Saudita. Ahí está, mire, yo paro un momentico, aquí está los corrales donde estaban las ovejas. ¿Saben qué es este? El altar del becerro, miren. Ahí está. Toda una evidencia. Pero ahí está. Hasta hoy está aquí y tiene imágenes del becerro, de cómo hicieron el becerro, todo está aquí. Ahí están las imágenes. En las piedras grabadas están las evidencias.
Sí. Ahí están todas las evidencias. Mírelas. Ese se llama Apis. Así que el becerro que hicieron era algo que conocían. Las piedras son grandísimas. Que cómo las movieron hasta allá. Tremendo ese trabajo que hicieron. Ahí está, mire. Zona arqueológica, área arqueológica. Y entonces encontramos nosotros muchísima evidencia. Ahí está el monte Sinaí arriba, hermanos. Mira, está quemado. El monte se ve quemado. Y esto lo quería mostrarles para decirles que cuando mostramos evidencias, cuando mostramos una evidencia como esta, y cuando hablamos de evidencia, estamos hablando de cosas ciertas, de cosas que están ahí en la escritura, que están ahí, que son ciertas. ¿Qué dijimos que es una evidencia, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿Qué es una evidencia? La certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. Por eso, en este curso no solamente vamos a hablar del hebreo, sino la importancia del hebreo. Y es impresionante, hermanos. Cientos de personas fueron engañadas y fueron a Egipto, a la península del Sinaí, donde no hay nada, donde no hay una evidencia verdadera. Bueno, como hoy estamos y queremos nosotros tener evidencias internas dentro del texto, es muy bueno que nosotros empecemos hoy diciendo, bueno, ¿y qué evidencia interna hay en el texto hebreo de las escrituras? ¿Qué evidencias hay? Y se encuentran muchísimas evidencias, igual que nos podríamos seguir hablando de evidencias externas. Podríamos hablar de las evidencias que dijimos externas acerca del lugar donde murió Yeshua, y hasta hoy está allí. Están los recuadros donde pusieron las inscripciones, etcétera. Todo se encuentra, hermanos. Hoy por el conocimiento, como avanza, como la información avanza, no es, ¿cómo se llama? No se puede, no cabe duda de que las escrituras son verdaderas, que son ciertas. Hay hasta baldosas escritas del nombre de Yeshua en Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Mis hermanos, esas son evidencias externas. Y como dice la misma escritura, dice la verdad brotará de la tierra. Pero cuando nosotros vamos a las evidencias internas, escúcheme en esto, a las evidencias internas, allí es cuando, wow, tenemos que decir, wow, de verdad, porque las evidencias internas nos van a decir muchísimas cosas. Vamos a las evidencias internas, aunque les he hablado ciertas cosas, no voy a tomar en totalidad todas las evidencias del hebreo con respecto al Nuevo Testamento, la Brit Hadashah, porque nos tomaría mucho tiempo hablar acerca de todas las cosas que se escribieron. Amén. Entonces, Elohim le dijo a Moshe, dice Amilcar, que eso era tierra Kados, cuando le entregó las tablas de los 10 mandamientos. Antes de la entrega de los mandamientos, Moshe se encontró enfrente al monte, que hoy se llama el Jebel Latz, el Sinaí, y al lado está el monte Horeb. Allá le dijo quítate la sandalia porque el lugar en que estás es tierra Kados. Y mire que a pesar de que el rey no deja pasar a nadie, ahora están dejando pasar turistas, y empezó a abrirse esto porque vieron que es un gran lugar para hacer turismo. Se encuentra toda la evidencia impresionante sobre todos estos hallazgos, sobre muchas cosas. Pero vamos a hablar sobre las evidencias internas del texto y luego de esto vamos a empezar nuestro trabajo de
aprender a escribir los caracteres hebreos. Entonces voy a mostrarle aquí evidencias, así como les enviamos el texto de evidencias externas, también les vamos a enviar este texto de evidencias internas. No voy a compartir todo, voy a compartir algunas cosas. Bueno, hay una manito levantada. Milka creo que está levantando la mano. Cuénteme. Milka, ¿tiene la manito levantada? Si es un error, por favor, vuelve a hacerle la manito a Roy, tocar. perdón, disculpe, ya tenía ratito, pero no me había visto. Nada más tenía una pequeña duda en el verso de Gálatas 4:25, donde después dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Nada más tenía esa dudita, si me podía nada más aclarar eso. Bueno, no estamos hablando ahorita sobre Sí, es una evidencia. sobre el texto. Estamos Ajá. hablando de evidencias. Entonces, Sí. si vamos a hablar de lo que dice la escritura, la comparación de Agar y eso, no, ya nos saldríamos del tema. Estamos aquí mirando, me disculpa que no le conteste porque me saldría completamente del tema, completamente. Entonces, eso ya sería otro tema. Evidencias internas. Aquí está con ustedes, voy a ver si lo coloco un poquitico más grande. ¿Qué tal si lo ven mejor? Venga a ver, listo. Es aquí donde yo voy a hacer mi caso, o sea, mi exposición. Podría decir, aquí es donde me posesiono ante muchos. He tenido discípulos, algunos de ellos, yo no creo esto, a mí no me parece. Entonces, cuando yo le hablaba de las evidencias internas del texto, no tenían cómo refutar ni en la escritura, ni en la composición, ni aún como está el texto del Nuevo Testamento con sus malas traducciones de la Reina Valera. Aquí es donde voy a hacer mi caso, voy a, ¿cómo se llama? Sobre la evidencia interna, insistiendo que el texto de la Brit HaDashah es una composición hebrea y no una traducción del griego, estableciéndose así que, aunque el manuscrito es viejo, el texto es antiguo. Hablo de algunas versiones y partes de pergaminos encontradas y el texto hebreo de la Brit Hadashah. O sea, cuando estoy hablando de esto es que ya tenemos evidencias de textos y manuscritos, como les había dicho, no lo digo yo, lo dicen los diccionarios bíblicos, lo dice un libro que se llama Manual Científico de las Escrituras. Es hombres que estudiaron acerca de esto y están diciéndolo hoy, porque se le ha dejado de dar la certeza al texto griego por las múltiples avalanchas de textos hebreos. Voy a dar la primera evidencia. Dice, la primera y más obvia evidencia para una composición hebrea, más bien que griega, es la presencia del nombre del Padre. Yod-Heh-Vah-Heh. Yahweh, que es el nombre de Elohim. El nombre Yahweh se expresa en algunos manuscritos como 3 Yud, en algunos manuscritos antiguos, sosteniéndolos en un triángulo, en algunos manuscritos antiguos de los judíos. Este símbolo para Yahweh se encuentra también en algunos manuscritos hebreos de sabiduría de Ben Sirah. La aparición del nombre Yod-Heh-Vah-Heh, YHWH, es de gran significado porque no aparece en el Mateo griego y por lo tanto no puede haber sido traducido del Mateo griego. Me explico. Si en realidad el Mateo se escribió en griego, tiene que aparecer Señor. Y no puede aparecer entonces Yod-Heh-Vah-Heh. Porque en el texto del Tanakh
cuando pusieron el manuscrito, cuando pusieron el Antiguo Testamento en griego, reemplazaron el nombre de Yod-Heh-Vah-Heh y Yahweh por el nombre Kyrios. ¿Qué significa esto? Si fuéramos a traducir, entonces traduciríamos todo el texto como Señor. Si esta fuera una traducción de Mateo griego, hallaríamos en el hebreo Adonai. Pero en el hebreo encontramos Yod-Heh-Vah-Heh. ¿Me explico? Si el texto griego hubiera sido así, en el hebreo encontraríamos la palabra Adonai por el griego Kyrios. En todas partes, pero el griego Kyrios nunca se traduciría como Yahweh. Sin embargo, si el griego se hubiera traducido del hebreo, sería una práctica común sustituir Yahweh por el título griego Kyrios o Curios. Lo que estoy diciendo es que los griegos siempre reemplazaron el nombre del Padre por Kyrios, porque por respeto al nombre, según la traducción, Yahweh se vierte comúnmente al griego como Señor, o sea, Curios, y no se translitera. Es decir, un nombre siempre va a permanecer respetando su formación fonética, o sea, cómo se pronuncia y cómo se escribe, así sea en cualquier idioma. Es decir, Carlos es Carlos en español, y si usted en su pasaporte dice Carlos, usted se va para Estados Unidos y no le dicen Charles, porque usted estaría cambiando el nombre. Así parece que nuestro texto hebreo no podía haber sido traducido del griego, sino debe anteceder a un texto más antiguo del griego. Le voy a dar una explicación aquí que me pareció muy buena, y es la siguiente. En la clase pasada, alguien, no sé si está, dijeron quién es el Malach de Yahweh o quién es el ángel de Yahweh. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, creo que hoy no están. Amén, amén. Dijeron eso. No, que quién era el Malach de Yahweh. Resulta que cuando yo voy, Malach de Yahweh es mensajero de Yahweh y lo tradujeron como el ángel de Yahweh. Pero en la Reina Valera, en el Antiguo Testamento, está como el ángel de Jehová. ¿Correcto? Bueno, ahora miremos. Que lo encontramos en varios, ¿cómo se llama? En varios libros de la Brit Hadashah del Nuevo Testamento. Forma que es muy común en el Tanat. En el Tanat, el Malach de Yahweh o el ángel de Yahweh lo encontramos en muchas partes, pero vamos a verificar solamente 3 para que se empiecen a dar cuenta ustedes lo que esto es. Dice, lo que nos afirma la autenticidad de la Brit Hadashah es un texto hebreo, pero que no se observa en su traducción en las versiones modernas. Entonces, por ejemplo, Mateo 1:20. Entonces, miremos Mateo 1:20. Voy a irles a mostrar Mateo 1:20. Aquí. Ajá. Este es aquí. Ahora le presentaré la ventana y seguimos. Mire lo que dice. Mire esta ventana. Esta es la Reina Valera, dice, y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor. ¿Sí lo ven? Le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo es. Bueno, aquí dice ángel del Señor. Yo voy a hacer aquí un pequeño trabajito y yo voy a poner aquí paralelo.
Aquí está, mire. Aquí está y resulta que voy a poner aquí la versión HNT. ¿Cuál es HNT? Es el hebreo. Es el hebreo. Y miren lo que les voy a rayar aquí. Yo no sé si entre todos los que están aquí alguien puede descifrar qué dice ahí. Si quieren tomarle una foto o algo aquí, sería muy bueno. Un pantallazo. Malach Yahweh. Exactamente. ¿Dónde está? En el texto hebreo del Nuevo Testamento. Voy a volver a repetirlo. En el texto hebreo del Nuevo Testamento, ¿qué está? ¿Qué encontramos? La palabra hebrea Malach de Yahweh. Pero yo me tomé el trabajo de sacar todas las veces que está el ángel del Señor. A mí me gustan los retos. A mí me gustan las preguntas y me gustan los retos. Aquí está la palabra malach, que traduce mensajero. La palabra ángel viene del latín, que es ángelos, por lo tanto no sería ángel, sino mensajero. Y esta palabra mensajero se encuentra en ugarítico, arábigo y etiópico. En el Antiguo Testamento se puede percibir la relación que había en la etimología con malach. Listo. Entonces me puse a hacer un trabajito y bueno, ahí saco un trabajo de ángel, que viene la palabra griega ángelos, se considera un préstamo iranío en el griego, al margen de su significado de mensajero, bueno, etcétera, etcétera. Y ahí empieza a explicar que la palabra ángelos fue tomada por el griego, aparte de su significado corriente como mensajero, tuvo un cierto uso mítico y religioso, pues se consideraban mensajeros angeloi, aquellos daimones o demones, divinidades menores de carácter mediador. Dese cuenta de dónde viene la palabra ángel. No es nada bueno. Pero resulta, hermanos, que yo me puse a sacar esta lista que ustedes ven aquí. ¿La ven? ¿Sí ven esta lista? ¿Qué dice? En amarillo, ¿qué dice en amarillo? Ángel de Jehová. Ángel de Jehová. Muy bien, muy bien. Y no son nada pocos, son muchísimos, son muchísimos. Mire, ¿sabe qué? Los saqué todos, porque hice un estudio acerca de eso, porque como me preguntaron, dije, pues hay que hacer el estudio, repetir otra vez la clase. Y vamos a ir a Génesis 16, aquí, ponemos otra vez el otro, vamos a tomar el primero, Génesis 16, 7. Vamos a ir con ustedes despacio, Génesis 16, 7. Listo. ¿Ya le tomaron la pantallazo? ¿Vieron aquí los caracteres? ¿Más o menos lo identifican? Bueno, identifíquenlos porque nos vamos a ir ¿para dónde? Génesis 16, 7. ¿Listos? Génesis 16, 7. Pero aquí vamos a cambiarle porque tendríamos que buscar el hebreo de el Tanaj. Entonces, 16, 7. Dice, y le halló el ángel de Jehová. ¿Se dan cuenta que en el Nuevo Testamento dicen ángel del Señor? Pero está malach. Esto es interesantísimo. Mire lo que dice aquí, por favor. Vamos a mirar. Permítame un segundo si pongo otro que sea más sencillo. Mire, estamos en el 7. Mírelo aquí. Dígame si no es el mismo que está ahorita en el Nuevo Testamento. Identifíquenlo.
¿Es el mismo? Amén. Amén, amén. Pueden hacerle a la manita que está así, eso es, ¿cómo se llama? Una carita que está ahí, llega y usted pone aquí la manito así, quinin. Hay una carita ahí que está sacando la manito. ¿Se dan cuenta que es el mismo? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquí nos damos una cosa, aquí nos damos cuenta algo. Los traductores cambiaron. Y esta es una evidencia que les estoy mostrando sencilla. No sé si está la persona que me preguntó sobre quién era el Malak del Señor, que hice un estudio de todo, porque también lo encontramos como el Malak de Elohim, ¿no? Y también lo encontramos como Malak, y para llegar a Malak tenemos que estudiar primero qué es Malak, segundo, si de quién es, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. No es simplemente mirar las escrituras por encima y decir es que el Malak debe ser esto. No hay una conclusión de que el Malak, por ejemplo, sea Yeshua. No hay una conclusión porque Yeshua dice que lo hizo superior a los Malak. Entonces no es, Yeshua no es un Malak, sino que dice que él estaba en su trono, por lo tanto Yeshua era rey. Díceme, devuélveme la gloria con que yo estuve antes de que el mundo fuera. Por lo tanto, los que sacan esa conclusión no leen completamente las escrituras, solamente dan una versión rápida y efímera de las cosas. Entonces, aquí les he presentado una evidencia sencilla. Yo no sé, si yo les envío más evidencia, lo que voy a hacer es que se las voy a dar a ustedes, las ponemos allá y ustedes las pueden encontrar, las pueden bajar, las tendrán para la próxima, o sea, lo tendrán ahí en el chat, ustedes lo pueden encontrar y podrán encontrar toda la evidencia que ustedes quieran. A ver, me refiero a que toda la evidencia que les tengo, que serían muchísimas. ¿Cuántos han leído Mateo 1? ¿Sí han leído Mateo 1? Amén. Están hablando de las generaciones de Yeshua. Yo les voy a mostrar cómo abusivamente cambiando el nombre, porque un nombre no se puede cambiar, abusivamente cambiaron los nombres. Aquí está la lista de los nombres de los descendientes desde Abraham hasta David. Solamente coinciden, se respetaron 3 nombres: Abraham, Obed y David. Y el resto que aquí están fueron ¿qué? Cambiados. Fueron cambiados. Aquí el resto fueron cambiados. ¿Dónde se encuentran esos nombres? No están en griego, hermanos. Están en Génesis, Berechit, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, esos nombres. Segundo, los nombres desde de David a la deportación de Babilonia. ¿Listo? Son 14. De esos 14 solamente respetaron 2: Asa y Amón. Y el resto de los nombres fueron cambiados. Vamos a llegar a la última lista. Escuchen esto, a la última lista, que es la última lista de esto que está en de la deportación de Babilonia a Yeshua. ¿Cuántas generaciones hay? 14. Pero si usted lee en su Biblia, la Reina Valera, solamente encuentran 13. Léanla.
¿Y a dónde está el nombre 14? Lean sus Biblias, por favor. Y usted háganse la tarea y van a encontrar ustedes que solamente hay 13 generaciones. Jimmy Amado, levantaste la mano. Pregunta. Robert, sí, tengo una pregunta en el libro de, ya le digo, en el libro de Éxodo, capítulo 3, Robert, dice, el malach de Yahweh se le ha aparecido en un fuego ardiente desde el medio de una zarza. El malach de Yahweh, ¿sí? Dice acá, él Sí, miró y correcto. vio que a pesar de que la zarza estaba ardiendo, en fuego la zarza no se quemaba. Moshe dijo, voy a ir allá y ver esta sorprendente visión y ver por qué la zarza no se estaba quemando. Sigue diciendo Roe. Cuando Yahweh vio que iba a ver a Elohim, lo llamó desde el medio de la zarza. Moshe. Y él respondió, aquí estoy. Él le dijo, no te acerques más, quita sus sandalias de tus pies porque el lugar donde estás parado es tierra Kadosh. Yo soy el Elohim de tus padres. Él continúa, el Elohim de Abraham. Siervo Rude, entonces la pregunta es, aquí dice que se apareció el Elohim de Yahweh y se presenta fue como Yahweh. ¿Ahí qué significa eso, Rude? Mira, yo le estaba dando una evidencia a las escrituras solamente de Malach, porque si vamos a disertar sobre eso, cambiamos nuestro tema. Pero le voy a decir una cosa. ¿Quién le estaba hablando? Dice que es el Malach. ¿Y el Malach qué es? Un mensajero. ¿Y qué le estaba trayendo el mensajero? Es como un siervo, un nevi que habla. Así dice Yahweh. Yo estoy en medio de vosotros. O sea que el nevi es Yahweh. No, es el mensajero. Porque si Yahweh mismo viniera ahí, no hubiera matado a Moshe, porque nadie puede ver a Elohim y muere. Por favor. Hay que entender la escritura, no se estaba tratando del mismo Yahweh, pero eso era para tratarles el tema así por encima, eso no, eso es sencillo. Moshe dijo, muéstrame tu gloria, y le dijo, métete en esta peña, y lo tapó con la mano porque no lo podía ver. Él sabía que si Moshe lo veía, iba a morir. Ahora, cuando usted lee bien la Torá, dice que Moshe recibió la Torá por medio de un malach, a través del Ruach HaKodesh. Wow. O sea que directamente Yahweh mismo no le estaba hablando. Aunque estaba hablando a él ahí y hablaba con él y él le respondía porque tenía esa bendición de poder entrar, entonces hay que entender esto. Pero para entender siempre esto, hermanos, es necesario estudiar primero la palabra malach. Y ya en otra oportunidad, cuando tengamos el tiempo y lleguemos a esa palabra, lo vamos a estudiar y vamos a entender que un malach no es el mismo Yahweh. ¿Qué significa? Que un enviado o un mensajero de parte de Yahweh viene enviado de parte de Yahweh, está representando a Yahweh. Ojo. Alguien enviado de parte de Yahweh es representante de Yahweh. Eso es muy importante. Pero vengamos aquí porque es que se me perdió el hilo. Vamos a la última generación, de la cautividad de Babilonia al Mashiach. Usted lee la escritura y va a encontrar que hay 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Faltaría uno. ¿Dónde se encuentra eso, mis hermanos? En el Mateo, que fue en hebreo, se llama el Chentov de Utilé, y otros manuscritos de hebreo. Y el nombre que falta se llama Abner. Este es Abner. ¿Por qué lo quitaron? Interesante esa pregunta. ¿Por qué los copistas se dan cuenta que lo cambiaron? Porque cuando estaban traduciendo Abner y Abiú, como ya tenían aquí Abiú, mire, aquí está Abiú.
Míralo, aquí este Abiú. La escritura es muy parecida a la de Abner. Entonces, ¿qué pasó? Lo sustituyeron. Ya nos vamos a dar cuenta. La Reis es muy parecida a la Dalet. La Ab está bien. La Ei, entonces fue reemplazada por la Nun. Entonces dijeron, esto es el mismo. Entonces lo reemplazaron los copistas en el texto griego. Por eso se dice que entonces la verdad estaba en el texto hebreo, donde sí aparece Abner y están los 14 generaciones. Esto era para darle algunas de las evidencias que usted va a encontrar en este estudio que tenemos muy juicioso del hebreo. Bienvenidos todos a este estudio. Pero nos vamos a ir para el tablero. Este estudio, mire hermanos, todo esto son evidencias, mire, todos son evidencias internas, evidencias internas, las palabras que están allá, evidencias internas, y se lo vamos a poner a ustedes ahí para que ustedes lo lean. Y hoy los voy a invitar muy amablemente que empecemos con un pequeño estudio que se llama Aprender los caracteres, los caracteres hebreos. Bueno, ¿por qué se llama carácter y no se llama letra? ¿Alguien me puede decir por qué, por favor? Porque el carácter es la señal o marca que se imprime, pinta o se esculpe algo. ¿Y por qué se llama carácter? Porque inicialmente, recuerden que lo hacían en piedras. O sea, era escritura cuneiforme o jeroglíficos. ¿Están de acuerdo? Por eso es carácter. En cambio, nuestro español ya es muy reciente y ya teníamos plumas y lo hacíamos así. Entonces, teniendo esta evidencia frente a nosotros, permítame un segundo, usaremos hoy, bueno, entonces, el hebreo. El hebreo, hay un verso que está en el libro de Nehemías 8:8. Nehemías 8:8. Dice de la siguiente manera, y Esdras, en la versión Reina Valera, también está en la Biblia de Jerusalén así, y Esdras leyó el libro de la ley de iOS, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. Y la traducción literal de ese verso dice así. Si alguien quiere, por favor, lo puede decir. Dice, y leían en el libro de la Torá de Elohim, explicando y poniendo el entendimiento, y nos hacían entender en la asamblea. Recuerde que Nehemías de Genyá era un hombre que le gustaba enseñar la Torá. Y fue un hombre supremamente estricto, celoso. No, pastor, ¿está leyendo dónde? Nehemías 8:8. En Nehemías 8:8. Sí. Nehemías 8:8. Entonces, eso es un principio que hay en las escrituras. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ¿qué? A practicar lo que dice Nehemías. ¿Qué dice Nehemías? Vamos a leer bien en el día de la Torá de Elohim. Vamos a leerlo, vamos a explicar, vamos a ponerle el entendimiento y a entender en la asamblea. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña introducción para nuestro hebreo. La primera de mi introducción es, el hebreo pertenece a las familias consideradas semíticas.
semíticas es conocidas porque son los descendientes de Sem, uno de los hijos de Noah. Realmente se llama Shem, y Shem es nombre. O sea, el pueblo de Israel viene de la descendencia del ¿qué? Del nombre. Por eso uno de los estudios más grandes que hay en la escritura, ¿cuál es? El nombre. El nombre. El nombre. Cuando alguien estudia las escrituras y no estudia qué es un nombre, de dónde viene el nombre, por qué un nombre, quién empezó a darle nombre a las cosas, no vamos a llegar a ningún lado. Porque cuando la palabra habla de un nombre, significa que eso tiene, indica, nos muestra el destino, o sea, el memorial de esto. La autoridad, es decir, la permanencia, el servicio, el reconocimiento. Por nuestro servicio nos reconocen. El carácter, que es la naturaleza, y la función de destino, que es nuestro propósito. Por eso es tan importante el nombre en las escrituras. Entonces, de allá viene esto. Entonces, ¿qué lenguas vinieron de Shem? Miren las lenguas que vinieron de Shem. El árabe, el arameo, el árabe, el siriaco, el etíope, el fenicio y otros dialectos vecinos vinieron de Shem. ¿Qué les parece eso? O sea que no solamente vino el hebreo. Segundo, las lenguas semíticas, conocidas así, la función de destino es propósito. Muy bien. Bueno, sigamos. Las lenguas semíticas son lenguas habladas por los pueblos de la península de Arabia. ¿Se acuerda que en Arabia estaba el suegro de Moshe, que estaban los moabitas? Muy bien, ya estaban. ¿Quiénes eran los moabitas? ¿Se acuerda? Eran primos, hermanos de los descendientes de Abraham. Eran tíos, Abraham era tío de ellos. O sea que eran sobrinos y etcétera. Y las regiones adyacentes al norte, oeste y sur, que tienen características como, ¿qué características? En la escritura, que en la escritura los caracteres son sobre las vocales, o sea, los caracteres son más importantes que las vocales, y en el principio no hubo vocales. Simplemente se aprendían de memoria y se pasaban unos a otros. De ahí, hermanos, que dicen que el nombre, quién sabe cómo se pronunció. Bueno, tan extraño, ¿no? Por ejemplo, si el nombre no se conoce la pronunciación, entonces ¿por qué si conocemos la pronunciación de Berechit? De Shem, de Hashem, de Adonai, de Baruch Atah, ¿no? ¿Por qué todas esas palabras sí las podemos pronunciar y el nombre no? Hay una cantidad de evidencia. Entonces, segundo, la fonética, ¿qué es la fonética? La fonética del hebreo es, los sonidos son laringales o guturales. Para que entendamos eso fácil, por favor, póngase la mano aquí en su garganta. Por favor, aquí, suavecito. Y haga como el payaso, haga jo, jo, jo. Mire cómo tengo mi mano y haga jo, jo, jo. Eso significa que se pronuncia el hebreo desde la garganta, gutural. Amén. Listo. Su morfología, o sea, sus tiempos verbales. El hebreo tiene
varios tiempos verbales. Pero esos tiempos verbales no están o no los tenemos en el español. Pero los tiempos verbales más conocidos son dos tiempos, el perfecto y el imperfecto. El perfecto es pasado y presente. El presente en el hebreo es una línea muy delicadita, es decir, lo que acabo ya de hablar es pasado. Ya es pasado, ya es historia. Y está el imperfecto, que es futuro. Las conjugaciones en hebreo se conocen, se las voy a decir, pero más adelante se las voy a repetir. Y son de la siguiente manera. Por ejemplo, nosotros tenemos presente, pasado, futuro, ¿cierto? Pretérito, etcétera. Todos esos tiempos que nosotros tenemos. En el hebreo son los siguientes: cal, nifal, piel, ifil, jofal, itpael, polal, itpalal, hitpalpel y hitpalal. Todas estas formaciones no las tenemos en español. No las tenemos en español. Solamente se encuentran en hebreo. Correcto. Entonces, la escritura es de derecha a izquierda. Derecha a izquierda. Entonces, cuando vayamos a escribir, de derecha a izquierda. Amén. Las vocales que se llaman Nikudot, Tenudot, que están en su librito en la última página que ustedes fotocopiaron, esas van en la parte de abajo, en la parte de encima de los caracteres. Entonces, esas vocales que las vamos a conocer así están en la parte baja y en la parte superior. Esa es como una introducción. Bueno, voy a mostrarles algo que tiene que ver con una evidencia interna y con una evidencia externa. En los libros y diccionarios antiguos verá que se le llama al acadio incorrectamente como caldeo. O sea, se le llama al acadio incorrectamente caldeo. El nombre del idioma deriva de una ciudad que está en Génesis 10:10, Berechit 10:10. Y estamos hablando del reino de Babel. Y dice así: y fue el principio de su reino Babel, y Eret y Akkad, ahí está, de allá viene el acadio, de Akkad, y Calnet en la tierra de Shinar. Es decir, que una de las lenguas más antiguas está escrita aquí en la palabra, y es el acadio, que está en Berechit 10:10, que se llama el Akkad. Entonces, a menudo se recurre al acadio para explicar palabras hebreas de significado dudoso. Dentro del hebreo hay esas circunstancias, pero bendito al Padre que, como el hebreo es semítico también, hay pueblos que dejaron bibliotecas completas, escuchen esto, para explicar las raíces semíticas. Por lo tanto, el hebreo no está por sí solo y no se explica por sí solo, sino que tiene soporte en otro. Entonces, el acadio, ese Akkad, es el idioma semítico de Babel más antiguo que se conoce. Y la escritura cuneiforme del acadio se ha conservado
cientos de miles de documentos. Escuchen lo que estoy diciendo, cientos de miles de documentos que hay una biblioteca completa de ello. Por ejemplo, la famosa biblioteca de Ashurbanipal. Es donde la mayoría de como eruditos y hombres de estudio tuvimos que recurrir. En el caso mío, que estudié manuscritos antiguos, me tocó ir a recurrir a esos manuscritos que ya ahorita ya están en internet, ir a recurrir para mirar y verificar que las escrituras, a pesar de que fueron antiguas, siguen siendo con caracteres modernos las mismas. Bendito el nombre del Padre. ¿En qué? En el hebreo. En el hebreo. Teniendo ya esto, vamos a hacer una pequeña introducción. Voy a presentarles mi tablero. Les voy a presentar mi tablero y ustedes ya tienen sus cartillas ahí del Aleph Bey. Bueno, tengo que decirles algo. El hebreo no se le dice abecedario. El abecedario es el español, ¿no? Abecedario, abecedario. El inglés, ABCD. El griego, alfabeto. Entonces no me van a decir al hebreo alfabeto. El hebreo es el Aleph Bey. Aleph Bey. ¿Estamos? Bueno, alumnos, vamos, que esto es lo más bonito que hay. ¿Listos? Voy a compartir mi tablero y vamos a ir a la primera y hoy ya vamos a dejar ahí. Vamos a ir a la primera y con la primera nos quedamos hoy para que usted aprenda a hacer, para que usted aprenda a hacer, conmigo. Listos. Este es mi tablero. Bienvenidos. Les presento mi tablero. Bueno, usted encontrará que el primer carácter en su cartillita se llama Aleph. Voy a escribirlo aquí. Vamos a ver si me Aleph. Muy bien, felicíteme que estoy escribiendo de primeras. Se llama Aleph. En hebreo lo escribiría así. Wow. Ahí dice Aleph. Wow, felicíteme. Lo logré. Estoy estrenando tablero. Aleph. Aleph, allá, ¿qué significa? Ustedes lo tienen en su cartilla. ¿Qué significa? Buey. Buey. También significa mil. Enseñar. Unidad. Ahí está. Escúcheme. Aleph es mil. Por favor, llenar el micrófono. Por favor. Entonces, Aleph es mil. Y también es ¿qué? Buey. Y ¿por qué aquí esto es muy importante? ¿Por qué es carácter? Porque Aleph, cuando usted quiere escribir un número en hebreo, significa que un número es un carácter. Por ejemplo, la Aleph es el número 1. Ahí está, número 1. La Aleph, en las notas, pueden escribir allá en las notas, hay observaciones. La Aleph es una H muda,
pero no se le escribe o se le va a transliterar como H, con H al español. Escriban, nota. Esta es la primera H del hebreo. Pero no se va a escribir con H. Es decir, por ejemplo, hora, ¿no? Horas con H. Pero cuando está, por ejemplo, Aleph, como esta, lo escribo sin esta H. O sea que la H, cuando está Aleph, no se escribe. ¿Correcto? Bueno, ¿listo? Entonces seguimos. El carácter. Mire cómo se hace el carácter Aleph. Por favor, miren todos a la pantalla. Vamos a hacer aquí un cuadro imaginario, ¿no? Un cuadro aquí imaginario. Voy a tratarlo de hacerlo aquí, imaginario. Listo, ahí está el cuadro imaginario. Vamos a hacer un Aleph. Empezamos en la parte superior izquierda. Mírenme. Y bajamos inclinándonos hacia la parte superior derecha, parte inferior derecha. Esa es la primera parte. Ustedes encontrarán ahí en el cuadrito cómo se hace también. Ahí dice número 1, número 2 y número 3. Ahí hay un cuadrito donde está cómo se hace el carácter. ¿Sí lo vieron? Entonces, este sería el número 1. Mire, después arrancamos en la parte superior derecha y bajamos al centro. Y después, más o menos en la mitad, bajamos del centro hacia la izquierda abajo. Y ahí está la Aleph. Por favor, háganlo con su lápiz así. Ahí hay casillitas. Y tenemos la primera. Me faltaría una cosa. La Aleph es gutural, su valor numérico es 1, su sonido en español es una H muda, el nombre en hebreo es Buey, Nil. Así, esta es una H muda. Es la primera. Bueno, ¿cómo se pronuncia? La pronunciación de esta es Aleph. Aleph. Como si tuviéramos la F al final. Aleph. Aleph. Entonces hoy empezamos nuestro trabajo aprendiendo los caracteres y quiere decir que usted ya sabe una palabra en hebreo o dos palabras en hebreo. Aleph, que es 1000. ¿Cómo se dice 1000 en hebreo? Aleph. ¿Cómo se dice güey? Aleph. Ya tenemos dos palabras. Wow. Así que ustedes se van a dar cuenta que van a aprender palabras, números y también vamos a ver el carácter o el sonido en español para la transliteración, o sea, colocar estos caracteres en español, cuál le corresponde.